dirección que es 2002, ¿correcto? Una dirección que empieza por 2002. Hay una interfaz virtual que empieza por 2002. ¿No la está usando? ¿Perdón? No tiene dirección. Bueno, puede depender del sistema operativo. Luego vamos a ver qué pasa si quitamos IPv6 nativo de la red. ¿Ok? Ahora esas interfaces no las utiliza. Tendréis otra que se llama iSATAP, solamente en los Windows, en los demás no. Tendréis otra que se llama Teredo, solamente en los Windows, en los demás no. Entonces, todas esas interfaces son túneles automáticos que tiene, digamos, como diferentes niveles de backup para que en el caso de que el ISP no nos dé IPv6, la máquina, como sea, pueda conseguir soporte IPv6 de forma automática. Por eso digo que cuando en vuestras redes de las empresas no hay IPv6, la máquina lo intenta y si no tiene... La verdad es que las máquinas hoy en día tienen firewalls activados por defecto también con IPv6. Pero si hubiese un problema que sobrepasase el firewall de la máquina, la red vuestra estaría indefensa frente a ello, porque a lo mejor el firewall de entrada del borde de vuestra red está permitiendo esos túneles y en una empresa a lo mejor no es la mejor idea hasta que no se despliegue IPv6. ¿Ok? ¿Alguna duda más? A ver si veo yo algún parámetro. Bueno, por explicaros un poco más, en este caso yo he hecho, al hacer la impresión del IPv6 IF, yo he hecho algunos cambios antes. Por ejemplo, fijaros que yo tengo una dirección 2001 db8 2.2.2 y otra 2.2.4. Yo lo que he hecho ahí, además lo dice, he añadido manualmente dos direcciones a esa interfaz. Es decir, que mi interfaz, de ejemplo, tiene dos direcciones manuales, una automática de la Mac, una automática de privacidad. Luego tiene además, lo tiene que haber visto todo el mundo. No tiene todo el mundo una interfaz que empieza por F80. Sí, ¿no? Vamos, una dirección, perdón, en la interfaz que empieza por F80. Esa es la link local que hemos explicado antes, que solo funciona en el enlace local. Y luego deberíais de tener también, dependiendo del sistema operativo, las mostrará o no, direcciones multicast. ¿Ok? Más datos. El hop limit por defecto está puesto en 64. El DAD transmits. El DAD es lo que decía antes del Duplicate Address Detection. Como aquí no ha habido ninguna colisión en este ejemplo, pues me marca un 1 porque solo ha hecho un intento, que es el primero de todos. Esto se incrementaría si hubiese habido más reintentos de autoconfiguración. Y fijaros también que define la longitud del site por defecto como el 48. ¿Os acordáis que insisto que el /48, que no hay que romperlo tampoco, de que el ISP debería entregar? Pues es que no sabemos muy bien qué impacto puede tener esto, pero muchas pilas tienen metido esto de algún modo también como algo de punto de partida. Luego, si el ISP te da un /56 en lugar de un /48, puede haber cosas que a lo mejor choquen. No sabemos muy bien. No hay quizás todavía suficiente nivel de despliegue y de aplicaciones que utilicen IPv6 como para que veamos si esto va a ser un problema en el caso de ISPs que no den un /48 sino otra cosa. ¿Okay? Probablemente no haya un impacto, pero hay la duda. Yo prefiero curarme en salud, lógicamente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más con esto. ¿No? Seguimos un poco más. Bueno, empezamos a probar la pila. Lo básico que vamos a hacer puede ser un ping a algún lugar. En algunas pilas va a ser ping a secas, en otras tenéis que hacer ping -6, ping espacio -6, en otras ping 6. Va a depender del fabricante del sistema operativo que haya decidido una cosa u otra. Por ejemplo, podemos probar un ping a www.ipv6tf.org, que es la página web donde os he dicho antes que tenéis varios libros gratuitos, etcétera, etcétera. Libros, noticias, etcétera. Todo el mundo debería ser capaz de tener una respuesta si no hay ningún tipo de filtrado, que en teoría aquí no lo tenemos. ¿Alguno tuvo ya respuesta? Todavía no. ¿Cuánto? 100. Si hacéis un ping con IPv4, ¿cuántos con IPv4? Lo mismo, más o menos. Bueno, hay casos en los que IPv4 puede ser más rápido, hay otros que IPv6 puede ser más rápido. En realidad eso no depende de la pila, depende del routing.
Depende de si hay túneles, de si los túneles están optimizados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es algo que en realidad dependa tanto de la pila, sino de cómo se estén operando las redes. Sí. Claro, es que lo que ocurre, tú tienes un Windows. Lo que ocurre es, fijaros, demostración práctica de doble pila. Prefiere IPv6 a toda costa. Como el nombre de dominio este tiene una IPv4 y una IPv6, cuando tú haces ping a secas nombre, te está contestando con IPv6. Para forzar IPv4, ping espacio -4 nombre. ¿Ok? Eso es una buena demostración de que está prefiriendo IPv6 en principio. Bien. Otra cosa que podemos ver. Fijaros, el ping 2.2.1, ¿qué era? 2.2.1, ¿qué es? La loopback por defecto. Es decir, ¿por qué es más rápido? ¿Cuál es más rápido? En este caso es más rápido IPv4, pues lo vamos a ver ahora. Vamos a saltar a la siguiente diapositiva y ya lo vas a entender. Ping 6 a la link local propia. Bueno, pues podéis hacer un copiar y pegar y lo hacéis. No lo digo porque si la tecleáis vuestra propia link local os vais a equivocar fácilmente las primeras veces. Pero a lo mejor lo más fácil es hacer un ipconfig o un ifconfig y copiar y pegar. ¿Vale? Incluso si alguno se atreve, pues lo puede hacer a la del compañero. Ya eso tiene tela, el dictarla uno al otro y que no nos equivoquemos. Fijaros, de hecho, voy a hacer una cosa. Voy a poner mi interfaz en la pantalla y podemos intentar que todos hagáis ping a mi máquina, en la link local. Yo creo que se ve, ¿no? Si intentáis hacer ping a esa link local, a ver quién es el primero que me dice algo cuando intento hacer el ping. ¿Alguien llega ya o todavía no? ¿Os la dicto? ¿Llegas? ¿Sistema operativo? ¿Windows 7? ¿Llegas? ¿Has puesto solamente la dirección? ¿Y luego? ¿Nada más? ¿Alguno no le da un error? Vale. ¿Has metido la dirección? A ver. Vale. Eso es lo que yo quería ver. Él ha probado la dirección tanto por ciento EN1. Pero EN1 es el nombre de mi interfaz. Lo que él tiene que probar es poner tanto por ciento nombre o número de tu interfaz. Lo que se trata es de decirle al sistema operativo, a la pila, que quiero llegar a esta dirección desde su interfaz. Ahora sí, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Lo entendéis? Depende de la pila. La pila esa está siendo demasiado inteligente. Podría estar metiendo la pata. ¿Perdona? Pues con Windows 7 yo diría que eso es una metedura de pata. No debería llegar. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe él que yo quiero que sea en esta interfaz y no en otra? Estoy de acuerdo que no debería de haber una dirección duplicada en dos LANs diferentes, pero podría haberla, porque como son link local son solamente para la LAN. Pero bajo mi punto de vista, ops, el salvapantallas. Bajo mi punto de vista, Windows no debería hacer eso.
O sea que a lo mejor ahí está intentando hacer algo que dice, voy a intentar en varias interfaces. Vale, pues mira, a lo mejor ahí estamos viendo la diferencia. Otra cosa curiosa. Fijaros en esto, a ver. ¿Habéis visto lo que he hecho? Ha sido demasiado rápido. ¿Lo vuelvo a repetir? Bueno, ¿veis el comando de abajo? ¿No está para la mesa? Ping 6 FF02 2.2.1 a través de mi interfaz EN1. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Qué es FF? No, en este caso FF02 2.2.1 son todos los hosts. Me habéis respondido cada uno de vosotros. Fijaros que las direcciones son todas diferentes. Cuando repiten todos, volvería a repetir. ¿Lo entendéis? Yo puedo hacer el de todos los routers, si no mal recuerdo, es 2. Si no mal recuerdo. Pero claro, solo me debería de responder el router. Si miráis quién es vuestro gateway por defecto, mirad a ver si coincide. Creo que va a coincidir si no me estoy equivocando. Porque de memoria uno no se acuerda de todas esas multicast, ¿eh? ¿Te acuerdas de algunas? Sí, ¿verdad? O sea, cuando hacéis un ifconfig/all, un ipconfig/all, veréis que el gateway por defecto va a tener esa dirección. Si hubiese varios routers, nos estarían contestando varios. Pásale el micro, que casi no oímos. Hay que ser más ágil. Pasároslo de mano en mano, que si no, no terminamos. Sí, el ping 6, estoy haciendo lo mismo yo, pero no me está respondiendo. ¿Tú haces ping 6 a qué dirección? A FF02, la misma, 2 puntos, 1 o 2. ¿Y tanto por ciento? N1. ¿Qué Mac tienes? ¿Qué modelo de Mac es? Es un Pro. Es un Pro, entonces, ¿y tu interfaz wireless es N1? Pues no sé si estás tecleando algo mal, ¿eh? FF02 2.2.2 o 2.2.1. ¿Tampoco? Bueno, en Windows no he visto que esto funcione, no sé por qué. No sé si es que Microsoft lo está bloqueando de algún modo. Pero en Mac en teoría, a mí me ha funcionado siempre. Ping 6, pruebas, ¿verdad? Seguro que tu interfaz es N1, porque por ejemplo en los MacBook Air es la 0. N1. Pues sinceramente no te puedo decir por qué falla, pero vamos. O sea, realmente una pila que sea coherente debería responder igual que ha respondido esta. ¿Más dudas? ¿Alguno tiene alguna duda más de cualquier cosa de estas? Ping a secas. ¿Por qué no? ¿Tampoco? Sí. No, pero ping a secas, sin 6. Claro, no, es que, a ver, algunos sistemas operativos utilizan ping, otros ping 6, otros tienen ambos. Entonces, al final depende de lo que el fabricante ponga. Es decir, bajo mi punto de vista, lo ideal sería ping doble pila, pero los open source han decidido que no. Y me da respuesta, pero no me dice de quién. Pero te da un montón de respuestas. ¿No? Pero eso es a la FF02 2.2.1. Qué raro. Pues a lo mejor hay un pequeño bug, no lo sé. Sí, también, ¿no? ¿Más dudas o seguimos? Bueno, traceroute. Alguien me preguntaba antes por qué era más lento o más rápido. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, bueno, ahí tenéis un traceroute. Fijaros, lo voy a cortar para que no se quede ahí. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos llegado al router de aquí, a un router del campus, luego llegamos a Red Series, de Red Series
se ve fácilmente porque tenemos resolución inversa en algunos casos, ¿vale? Llegamos a Geant, llegamos Geant en Madrid, Geant en Suiza, Geant en Italia, Telia. De Telia nos vamos a la red T-Net en Londres, París, Madrid. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos ido y hemos vuelto. ¿Por qué? Porque Red Cities a lo mejor no está haciendo peering con mi proveedor, que es NeoSky, en Madrid. A lo mejor sí que lo hace en IPv4, pero a lo mejor no lo hace en IPv6. Con lo cual, tengo mayor retraso. Esto también podría ser al revés, ¿eh? Es decir, a veces ocurre lo contrario. Yo a veces estoy llegando a Google muchísimo más rápido con IPv6 que con IPv4. Es decir, va a depender. Entonces, esa es la explicación de por qué en este caso vamos más lentos. Es decir, ni más ni menos. Es decir, para que te hagas una idea, antes de ayer en Barcelona, teníamos, como no tenían en la universidad IPv6 nativo, teníamos que hacer un túnel. Pusimos un router, configuramos el router con un túnel a un proveedor que es de Tunnel Brokers, que es gratuito, que es Hurricane Electric. Entonces, el túnel mejor, curiosamente, en lugar de Londres o Ámsterdam, era Miami. Y luego volvíamos. Esas son situaciones que son de operación de las redes y que con IPv4, ojo, te puede pasar exactamente igual, ¿eh? O sea, depende de cómo esté la red en cada momento. Obviamente esto irá mejorando conforme haya más peering y más tránsitos con IPv6 y más proveedores en general que lo tengan. En el caso de NeoSky, nosotros estamos haciendo el despliegue de IPv6 de alguna manera y somos el piloto de NeoSky y gestionamos, de hecho, su router IPv6. Entonces, realmente no es un tránsito comercial ni muchísimo menos, no es un producto comercial ni siquiera. Pues si alguno sois cliente de NeoSky y le pincháis, pues a ver si les animamos a que se haya nativo una vez, porque ni siquiera lo tienen habilitado de forma nativa todavía en la última milla. Y sin embargo se puede, porque algunos productos LMDS sí que permiten IPv6 nativo. ¿Ok? Bueno, no sé si hay aquí alguna duda más. Podemos ver, me ha aparecido por allí, no. Podemos ver, por ejemplo, lo que hace Google. Google tiene un nombre específico para IPv6. Lo veis, ¿no? ipv6.google.com. Aquí también va a funcionar, bueno, para probar que solo es IPv6, si hacéis un ping a secas, os va a decir que no sabe, que no lo puede resolver. Es decir, esa dirección de Google no es doble pila, es solo IPv6. Si hacemos el mismo ping a 3W, en este caso sí que nos contesta. Pero si probáis esto luego desde vuestra oficina o desde vuestra casa, no os va a contestar. ¿Por qué? Porque la universidad ha hecho una pequeña trampa. La universidad lo que ha hecho es que Google, para evitar ese fallo del 0,02%, lo que está haciendo es haciendo una lista blanca en la que solo mete a los ISPs que dicen ya tengo activado IPv6. Con lo cual los usuarios normales no ven el 4A, solo ven el A. Y los que están en la lista blanca ven el A y el 4A. Me acabo de dar cuenta que me he pasado otra vez del tiempo de break. ¿A qué hora era el break? ¿4:30 o no? Sí, ¿no? Bueno, pues ahora salimos. Terminamos esto y salimos. Sí, y aquí también. Es que perfectamente pueden ser máquinas diferentes, no tiene nada que ver. Y en distintas redes, diferentes retardos, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Eso, los proveedores de contenidos hacen ahí unas gestiones de los contenidos y del content delivery, pues que puede ser. O sea, con 6 es mucho más rápido que con. O sea, la diferencia es importante en este caso, ¿no? Como digo, si vosotros probáis no vais a tener soporte de IPv6 en 3W. Hay una solución que hay servidores DNS IPv6, por ejemplo los de Hurricane Electric, que es lo que hace la universidad también, que lo que hace es que los mete también para que
como ese proveedor sí que tiene peering IPv6 con Google, entonces está engañando a la red diciéndole, aunque tú no tienes peering directo con Google, pero sin embargo voy a hacer como si lo tuvieras. ¿Vale? Entonces, eso hay que hacerlo si realmente tú estás jugando con IPv6 y sabes que tu red es estable, aunque tu ISP no esté en la lista blanca, de alguna manera tú estás forzando a tú ver la lista blanca, a tú ver lo mismo que ven los que ven la lista blanca. Venga, una última pregunta. Salimos al break. Salimos 20 minutos nada más. A nivel de DNS. O sea, lo que haces es configurar, en lugar del DNS de tu ISP, o además de, le das más preferencia al DNS de un proveedor que tenga peering con Google. Con lo cual, él sí que va a estar viendo el 4A y, por tanto, si tú utilizas este DNS, también lo vas a ver. ¿Ok? Ahora, cuando volvamos del break, os digo qué DNS es, que de memoria no me lo sé, pero lo tengo ahí apuntado. Tanto la dirección IPv4 como IPv6 de ese DNS, por si queréis jugar con ello. Bueno, no sé si tengo por aquí todavía, si no lo ponemos. A ver. Fijaros en la dirección que yo tengo, la que depende de la Mac termina en 7B31, ¿lo veis? La dirección que depende de mi Mac termina en 7B31. Cuando navego por una página web que me dice que tengo soporte IPv6 y me dice la dirección, no termina en 7B31, luego no está utilizando la Mac, porque utiliza la dirección de privacidad. No sé si alguno ha intentado navegar y alguna página igual lo ha visto, ¿no? Por ejemplo, tenéis esta otra, que es la de SixDeploy. En esta otra también os dice ahí que está usando, bueno, mira, ahora me ha accedido con IPv4 por alguna razón. Bueno, pues esto es un problema de estos mecanismos que se han desplegado ahora que le dan preferencia a IPv4, que a veces, aunque tengamos IPv6 nativo en la red, sin embargo, le están dando preferencia a IPv4. Esto se irá afinando, porque esto es relativamente reciente. Esto fue a consecuencia del 8 de junio. ¿Ok? Con lo cual esto lo vamos a ir afinando. A ti te entra por IPv6. Yo a lo mejor ahora cierro el navegador y lo abro y me entra. También puede depender del sistema operativo. ¿Ok? Bueno, mirar. Estas son las 4 cámaras que tengo en mi casa que están solo con IPv6. Yo os he comentado esta mañana que tengo pues toda la casa con una dirección IP para cada dispositivo. Yo desde aquí me conecto a la casa con IPv6 y me sale una pantalla en la que tengo todos los dispositivos y puedo pues abrir una ventana, cerrar la persiana. Bueno, por ahí está echándose la siesta uno de mis perros. Y las cámaras solo tienen IPv6. Si intentáis hacer ping a esa dirección ipv6cam.consulintel.com, veréis que no responde con 4, no tiene dirección IPv4, o sea que es evidente que estoy haciendo con IPv6, ¿no? Entonces, pues bueno, es una demostración de que de verdad se utiliza. Yo lo utilizo, vamos, o sea, ellos comen cuando yo estoy viajando porque existe IPv6, si no, no podrían comer, como quien dice. O sea, así de claro. Bueno. Sí. No tengo un rack ni tengo nada, ¿eh? No, en absoluto, de verdad. Es mucho más sencillo de lo que te creas. La domótica no necesito ni cableado adicional ni nada. Es decir, utilizo varias tecnologías porque he ido jugando y tal. No sé si conocéis X10. X10 utiliza el mismo cableado eléctrico, no tienes que añadir cables para a través de la línea eléctrica enviar información de apagar, encender. Y luego lo que tengo, Longword sí que requiere cableado. Y luego lo que tengo es un Windows 2003, ni siquiera me lo he pasado a un Windows 2008, que tiene un software que por Universal Plug and Play y Multicast me asigna direcciones IPv6 a cada uno de los X10. Listo.
Es decir, realmente sencillo. Entonces, no tengo un rack, tengo un servidor, como seguramente muchos de vosotros tenéis. Yo no tengo un PC sobre mesa. Este es el único PC de mi casa, más luego el servidor, que solo utilizo como servidor. Y tengo ahí mi propio servidor FTP, DNS, bueno, lo típico, ¿no? Es decir, no es nada del otro mundo, ni tengo ni muchísimo menos un rack en absoluto. Tengo un router la más normal, el 3.812 del año La Pera, que es un router que no habla IPv6, pero ahí está con mi túnel, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir. Ya he visto que alguien se ha conectado a la cámara, ¿eh? Que no os creáis que no me he dado cuenta. Ya he visto que alguien está moviendo la cámara y todo. Esa del jardín es la única que tengo abierta. Las demás, por supuesto, que no están abiertas. Bueno, lo que sí... ¿Nos quitas el RA? Lo que vamos a hacer es, aunque el router va a estar ahí conectado, pero el router le vamos a decir que no nos anuncie IPv6 en la red. Con lo cual es como si no tuviésemos ya IPv6 nativo, que sería el escenario que tendríamos en casa o en la oficina normalmente. Entonces, lo quitamos con tranquilidad, vamos a avanzar con los mecanismos de transición y luego vamos a demostrar cómo funcionan. ¿Ok? En el momento que quites el RA, lo demás me da igual. Yo no voy a utilizar para nada la interfaz. Si quieres quitar IPv6 por completo, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, voy a contar muy rápido, perdón que no activo la pantalla. Voy a contar muy rápido, nada, rapidísimo, 5 minutos, no dedicamos más, porque esto no es de la presentación original, pero bueno, yo creo que puede ser interesante. Esto es una presentación que hicimos, que hice en el RIPE del mes de mayo, en Ámsterdam, acerca de cómo habíamos hecho el despliegue de IPv6 en el Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, bueno, me salto las diapositivas que lo cuentan. Esta es la situación de la red del Ministerio de Industria antes de desplegar IPv6. Aquí lo que ocurría es que ellos tenían unos firewalls, unos balanceadores de carga, no sé si conocéis los F5, algunos de vosotros quizás los conozcáis, y tenían un router, en realidad una pareja de routers, porque está todo con alta disponibilidad redundado, que son en realidad switches nivel 2 con tarjetas de nivel 3, que son los Catalyst 3750. Cuando decidieron que les pusiéramos en marcha IPv6, el primer problema que nos encontramos es que esos routers no tienen soporte BGP IPv6 hasta mayo del año que viene. Y el plan del ministerio era, quiero tener para el día 8 de junio IPv6 desplegado y dejarlo, y de hecho está en marcha desde entonces. Es decir, que a lo largo del mes de mayo teníamos que tenerlo terminado. Bueno, ellos sí que tenían previsto un presupuesto que se iba a gastar a final de este año, en esta época, para reemplazar los firewalls y los balanceadores, porque eran muy antiguos y ya les empezaban a dar algunos problemas de carga, ¿no? Al final, el no cambiar los routers suponía una complicación o suponía no poder hacer BGP, suponía que Red Iris tuviera que hacernos alguna trampa, y queríamos que este ejemplo sirviera también como buena práctica tanto para empresas que pueden tener una red muy parecida, proveedores de contenidos, como para otras entidades de la administración pública. Entonces, al final conseguí, a través de SysDeploy, que Cisco donara, pues no sé si fueron como 270.000 euros en un par de routers de alta gama, etcétera, etcétera, para reemplazar a estos. Con lo cual, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta que no podíamos poner en peligro ninguno de los servicios electrónicos del Ministerio, hicimos una red doble. Es decir, red existente se deja sin tocar, nueva red, los equipos que se iban a poner a final de año se ponen en la nueva red, se ponen solamente 2 enlaces nuevos, los routers nuevos, en la nueva red se pone doble pila, la antigua red se queda con IPv4, los servicios se quedan en la antigua red, pero poquito a poco vamos haciendo pruebas. La primera prueba fue la página www.ipv6.es. Yo lo hubiese hecho todo de golpe, pero claro, os imagináis que un ministerio dice, no, yo quiero ir probando porque si se me cae esto me da algo. Entonces la página www.ipv6.es se servía desde ahí, mientras que las otras seguían por el camino anterior. Poquito a poco, una vez que se vio con tan solo 4 o 5 días que eso funcionaba bien y que ya se les quitó el miedo de encima, pues empezáramos a pasar el resto de los servicios a la otra línea. En realidad, fijaros
que como tenemos los balanceadores de carga, los servidores no se han tocado. No les hemos puesto doble pila a los servidores. Solamente necesitamos IPv6 en routers, firewalls y balanceadores. El resto son los balanceadores los que nos hacen una especie de proxy entre IPv4 privadas, que es lo mismo que tenían antes en los servidores, y antes era IPv4 públicas, ahora es IPv4 privadas, IPv4 públicas o IPv4 privadas, IPv6 públicas, según sea una pila u otra, de forma automática. ¿Comprendido? Es una forma muy sencilla en cualquier proveedor de contenidos de por fases, es decir, primera fase, quiero que mis servicios estén disponibles a los ciudadanos, a los clientes. No me hace falta que los funcionarios de momento tengan soporte IPv6, ya será otra fase, ya es un poquito más de trabajo. ¿Ok? Porque la red de los funcionarios sigue estando solamente con IPv4. Otro ejemplo parecido. Aquí decía, porque no podía divulgar el nombre, ahora sí que ya puedo decir el nombre, estamos ayudando a una entidad que es una empresa de publicaciones líder en España. Pues, hombre, os podéis imaginar qué periódico puede ser el líder. En este caso, El Mundo, Marca, Unidad Editorial. De hecho, no sé yo cómo funciona, por ejemplo, El País o otros periódicos del país en cuanto a carga, pero en Marca las estadísticas nos dicen que, sobre todo al final de un partido, los picos de tráfico son 2 gigas. Es decir, estamos hablando de un verdadero palo para la red, pero impresionante, ¿no? Entonces, en este caso, había que hacerlo de una forma un poco diferente, porque en este caso ellos tienen unos balanceadores de carga también, pero estos balanceadores de carga se quedan pequeños para la carga de tráfico que tienen. Entonces, lo que ocurre es que las peticiones llegan al balanceador de carga, pero la vuelta no puede ir por los balanceadores porque los tumba. Con lo cual, la vuelta viene directamente con una ruta por defecto desde los servidores al usuario. ¿Qué implica eso? Que aquí los servidores sí que tienen que tener doble pila. Es decir, esta sería la red original y lo que hacemos es que la convertimos en doble pila totalmente. Aquí me falta dibujar una cosa que me di cuenta ayer y es que habría que poner una ruta por defecto hacia los routers, ¿ok? Desde los servidores hacia los routers. Es decir, la entrada viene por los balanceadores, pero la respuesta va directamente de los servidores hacia afuera. ¿Ok? Es la diferencia entre las dos redes. O tocas los servidores o no los tocas de momento. Dependiendo de la capacidad que tengan tus balanceadores, puedes permitirte una cosa u otra. ¿Comprendido? ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? ¿Cómo sé? Si la vuelta no pasa por los balanceadores, ¿cómo se deshace la traducción? Es que aquí no, en realidad aquí no haces traducción. Entonces, En el ministerio sí que estás haciendo traducción. Pasas de IPv6 a privadas a IPv4 y de privadas a IPv4 de nuevo a IPv6. Y eso lo hace todo el balanceador. ¿Pero cómo balanceas entonces? Balanceas solamente en la entrada. Lo que tienes aquí es una serie de servidores. Yo he pintado solo 2, pero tienes un montón de servidores. Cada uno con su IP. Sí. El balanceador decide qué servidor está más disponible, le envía el tráfico a ese servidor en IPv6, porque en este caso los servidores sí que tienen IPv6, no hay traducción. Balanceadores siempre traducen, ¿no? En este caso no tiene por qué traducir. Un balanceador balancea. IP, tú dices una IP del servicio, pero cada servidor tiene la suya distinta. Puede ser un proxy transparente. Es un balanceo transparente. Entonces, lo que ocurre es que llega la petición a los servidores y los servidores aquí sí que tienen que estar habilitados con IPv6 y devolver la respuesta directamente. Es decir, la carga que aquí tienes en los balanceadores es solamente la de la entrada, no la de la salida. ¿Qué balanceadores son? Mejor no lo puedo decir. Eso ya es preguntar demasiado. El cliente me mata. En el caso del ministerio sí que se puede decir porque además hemos publicado el paso a paso de cómo se ha hecho todo en la web de ipv6.es. Entonces ahí son F5. También te tengo que decir que estos balanceadores, en el caso del mundo, tienen una cantidad de años que te llegas a plantear y tenían IPv6 ya. Pues sí.
¿Vale? Bueno, pues era un intermedio de lo que estábamos, porque no es el motivo, pero yo creo que como ejemplo viene bien, ¿no? Volvemos a la doble pila para aclarar algunos conceptos que alguno además ya me los ha preguntado. Fijaros, TCP y UDP, la máquina de en medio es una doble pila. Es obvio, ¿no? Hay una que tenemos a la izquierda que es solo IPv6 y otra a la derecha que es solo IPv4. La doble pila no implica que TCP y UDP sean diferentes. De hecho, son iguales. Puede haber pequeñas diferencias de cómo procesa y tal, pero en realidad el concepto, el protocolo es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que una doble pila, para que os hagáis una idea, una pila IPv4 hoy en día ocupa 30 o 40K, no ocupa mucho más. Supongamos que sean 40K. Una doble pila no quiere decir IPv4 y IPv6, 40 más 40, 80K. Que incluso aunque fuera así no importaría en un ordenador, un servidor, porque 40, 80K, ¿qué más da? Una doble pila normalmente en realidad es una pila híbrida, sobre todo porque ahí están las dos cosas mezcladas, TCP, UDP. ¿Ok? Entonces, la doble pila normalmente está ocupando un 10 o un 15% más, es decir, en lugar de 40K, 50K. 50K, es decir, 10K más en una máquina, como digo, no tiene ningún impacto, pero en un teléfono móvil, 10K a lo mejor supone $1 en coste de fabricación y al final de la cadena son 10 euros. Esa pequeña cantidad de memoria se empiezan a sumar cosas y al final es mucho. También hay otro problema adicional, concretamente con los teléfonos celulares, y es el coste de NAT, el coste energético, y que además esto se puede escalar, lo ha hecho Nokia en un informe, al coste de NAT en todo el mundo, en consumo energético. En el teléfono es muy fácil verlo. Para que un teléfono pueda mantener los puertos abiertos a través de NAT, tiene que enviar paquetes que se llaman Keep Alive cada 30 segundos. Esos paquetes consumen batería del teléfono, energía de la red y además ancho de banda de los enlaces de radio. Es decir, esto es un coste oculto, si queréis verlo así, del uso de NAT en telefonía celular. Conclusión, Nokia hace ya varios años que ha dicho quiero huir de IPv4 lo antes posible. Si puedo tener teléfonos celulares con solo IPv6, cuanto antes mejor. Está esperando a que algún operador diga ya estoy preparado. De hecho, se está haciendo un trial con un mecanismo de transición que vamos a ver ahora que se llama NAT64 en T-Mobile en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué cuento eso? Bueno, primero porque tengáis una visión más gráfica, si queréis, de lo que es la doble pila. Pero por otro lado, para que imaginéis la situación en la que tengo un teléfono móvil con solo IPv6, una máquina, un cliente, un servidor con doble pila y una máquina que pongamos que sea un medidor, un sensor meteorológico perdido en Alaska, en un sitio donde es muy difícil llegar y además si funciona, ¿para qué lo voy a tocar? ¿Ok? Entonces, lo primero es que si yo tengo máquinas con doble pila, me acceden a los dos tipos de redes sin necesidad de ningún tipo de traducción, lo cual es situación ideal. ¿Ok? Ojo que cuando hablamos de doble pila, no quiero decir IPv4 con direcciones públicas. Doble pila también es IPv4 con direcciones privadas. La situación es, si hoy detrás de NAT en nuestras casas funcionan las cosas o casi todo funciona y tenemos privadas, lo que hago es a lo que ya tengo funcionando le agrego soporte IPv6 y sigue funcionando. ¿Estamos de acuerdo? No toco IPv4, lo que funciona no lo rompas. Si tenemos esta situación de ese teléfono que quiere acceder a esa sonda, lo que necesitamos es algún tipo de mecanismo de traducción, llamémosle traductor, proxy, se le puede llamar de muchas formas y hay muchas formas de hacerlo que funcionan a diferentes niveles y que serán mejores o peores. Pero esto es en definitiva a lo que nos enfrentamos. Esto más o menos puede ser equivalente a lo que tenemos hoy en día cuando tenemos un NAT. El problema es cuando esta traducción hay que hacerla varias veces en la red. ¿Ok? Entonces, haceros un poco la idea de este escenario básico de doble pila y de traducción. Situación ideal, claramente, cuanto más mantengamos la doble pila, más fácil para todos, menos problemas, menos cosas rompemos. Pero aquí perfectamente, como esa sonda meteorológica es solo HTTP y no rompemos nada, y lo que hacemos es que la petición viene por HTTP, IPv6, llega hasta nivel de aplicación, hay una especie de proxy o un proxy tal cual,
lo pasa a IPv4 y por el otro lado lo recibe la sonda en IPv4, contesta en IPv4 y el proxy lo traduce de nuevo a IPv6. Y ahí no romperíamos nada y sería casi un poco lo que podría ser un balanceador que balancee en ambos sentidos. ¿Ok? Entonces, en el DNS, en este caso, para acceder a la sonda tendríamos registrada una dirección IPv6. No. En este caso, si la sonda solo tiene una dirección IPv4, no le puedes dar una dirección IPv6, porque en ese caso creerías que tiene IPv6, intentarías por IPv6, no llegarías, bajarías a IPv4 y aunque la sonda te podría contestar por IPv4, como tú solo tienes IPv6, tampoco llegarías. Pero entonces, si la resolución DNS de ese host que solo tiene IPv6... Para que esto funcione, necesitamos algo que haga una trampa con DNS. Lo que pasa es que nos estamos saltando ya a NAT64, que lo voy a contar luego, ¿vale? Pero de algún modo, la pregunta es muy buena. Pregunta es muy buena, pero hay que entender que no lo podemos hacer tan a lo bruto diciendo, bueno, aunque no tenga IPv6, le pongo registro 4A. No, no funciona. O sea, tienes que tener algo que resuelva el DNS. Salvo que tú tengas configurado ahí como proxy ese y te haga de proxy DNS también, por entendernos de algún modo. En ese caso sí, tendría razón, pero no le ponemos la dirección 4A a la sonda, sino al proxy. Es decir, el proxy nos va a ser la dirección de la sonda también. ¿Ok? Bueno. Túneles. Hemos explicado antes muy rápido lo que son los túneles. De hecho, esto es lo mismo y se ve un poquito más grande. La forma más fácil, más visual de entender un túnel es que tengamos tráfico IPv6. Acordaros lo que decía, que puede que haya redes que, aunque sean IPv6 hoy en día ya, pero para la última milla se comportan como solo IPv4. Porque si la última milla es IPv4, no me sirve de nada que haya IPv6 en el medio. Entonces, lo más fácil es hacer un túnel de un extremo al otro. Y ese túnel básicamente consiste en que encapsulo el tráfico IPv6 y la carga, el payload, lo encapsulo dentro de un paquete IPv4. ¿Ok? Ese es el concepto de túnel. Exactamente el mismo concepto que hacemos cuando tenemos una VPN punto a punto. Ni más ni menos. ¿Cómo encapsulamos ese tráfico? Pues hay varias formas de encapsularlo. Una de ellas es encapsular IPv6 en IPv4 directamente. Esto se llama, de hecho, protocolo 41. Se llama, bueno, es el protocolo 41. No es el puerto 41, es número de protocolo 41. Entonces, protocolo 41 consiste en poner una cabecera IPv4 delante de una cabecera IPv6. ¿Ok? Se le llama también 6in4. Hay una forma similar que es GRE. A lo mejor algunos habéis utilizado GRE, se utiliza también en los túneles PPTP. Pues es otra fórmula, creo que es protocolo 47, creo recordar. Entonces, se añade una cabecera que ya no es tan sencilla como una cabecera IPv4, pero también se encapsula prácticamente de la misma manera. En estos dos casos, en teoría, necesitamos una dirección IPv4 pública. En teoría. Pero como los NATs son tan malos y están mal hechos y tienen problemas de seguridad terribles que creemos que nos protegen y resulta que no, hay muchos NATs que resulta que dejan atravesar protocolos que no conocen en lugar de traducirlos y entonces, caso de mi casa, 3.812 del año de la pera, ve tráfico protocolo 41, no sabe qué hacer con él y lo envía al otro lado. Si eso se quisiera utilizar maliciosamente, sería un problema de seguridad. ¿Ok? En este caso, yo me aprovecho, tengo una máquina que me lo captura detrás, que es un Windows 2003, y que me hace de router para el resto de mi casa. Así de fácil. Es decir, aquellos que sigan creyendo, ya me habéis dicho esta mañana que ninguno lo creía, pero en muchos sitios hay mucha gente que cree que NAT es seguridad. Bueno, pues ahí hay una buena demostración de que no. Siguiente situación, imaginaros que nuestro NAT es bueno, no deja, o hay un firewall además del NAT, que muchas veces la seguridad viene proporcionada porque tenemos los dos elementos, obviamente. Tenemos la imposibilidad de utilizar protocolo 41, utilizar GRE y además tenemos direcciones privadas. En este caso, podemos encapsular IPv6 en UDP sobre IPv4. ¿Ok? Y eso atraviesa
cualquier NAT, salvo que se esté bloqueando precisamente UDP o un puerto concreto, etcétera, etcétera. Bien. En el futuro pensar lo que os decía antes, que puede que el encapsulado sea al revés. Según sea mayoritario el tráfico IPv6, tengamos que encapsular, desaparezca IPv4 de algunas redes y tengamos que encapsular IPv4 dentro de IPv6. Uno de los problemas de IETF es que hemos desarrollado demasiados mecanismos de transición. Hemos querido hacerlo tan bien que hemos metido la pata. Hemos metido la pata porque, aunque nosotros los manejamos y los conocemos, y sí es cierto que cada mecanismo de transición es adecuado para un escenario muy concreto, pero en una empresa, sobre todo en un ISP, no hay recursos suficientes como para aprenderse todo esto y elegir y tener ahí 20 cajas que a lo mejor un solo fabricante no da con todas las soluciones. Bueno, lo que voy a comentar son aquellos mecanismos de transición más antiguos que están en la parte de arriba hasta los puntos suspensivos. Estoy omitiendo muchísimos. Los que tienen asteriscos son los que voy a comentar y luego los de abajo, que son los más recientes. Algunos de ellos ni siquiera están todavía estandarizados, es decir, que están empezando a desplegarse pero sin terminar de estandarizar, incluso por la urgencia que hay, ¿no? Sí hacer un comentario acerca de 6/4. Fijaros que en inglés 6/4, 6/4, 6/4 parece que significa lo mismo. Pues es un error y de hecho ocurre que en algunos casos documentos de Cisco, documentos de proveedores de tránsito, Sprint, Tata, Telecom Italia, indican que configures un túnel con ellos con 6/4 y en realidad quieren decir 6/4. Es decir, que si no os funciona ya sabéis dónde puede estar el problema si habéis visto por ahí escrito 6/4. ¿Ok? 6/4 requiere soporte IPv4 multicast que no es habitual en redes comerciales, con lo cual no va a funcionar, porque si no hay multicast IPv4 no puede funcionar porque lo requiere. Bien, el primer tipo de túneles son los túneles 6/4, que básicamente es repetir lo que he explicado hace un momento de una VPN, un punto a punto entre dos puntos, atravesando lo demás como si fuese mi capa, mi nivel 2. ¿Ok? Es decir, que si os recordáis una VPN, esto es lo mismo que hacemos con los túneles 6/4. Los túneles 6/4 son túneles manualmente configurados. Y aquí es donde viene la pega. Si yo voy a configurar un túnel 6/4 porque mi proveedor de tránsito no me da soporte nativo hoy y es una medida temporal, está perfecto. Porque a lo mejor tengo 3 proveedores de tránsito, configuro 3 túneles. Pero si yo soy un ISP o una empresa que tiene cientos o miles de clientes, ¿voy a configurar, por ejemplo, 500 túneles si soy un ISP pequeñito que tengo 500 clientes? ¿500 túneles manualmente configurados, manualmente mantenidos? Eso es una barbaridad, eso no es gestionable, no es operativo. Por eso este tipo de túneles, en cantidades pequeñas, en un piloto, en cosas así, es lógico. O para que lo configure un usuario avanzado, pues como alguno me habéis dicho, que utilizáis Hurricane Electric y cosas así para configurar túneles. En ese caso tiene sentido, pero desde luego no para una gestión seria de una red, de una operación de una red. ¿Ok? Bien. Como alternativa, inventamos lo que llamamos el Tunnel Broker. El Tunnel Broker no es más que una interfaz, por ejemplo, web o XML, donde los clientes se conectan para pedir un túnel, que es precisamente Hurricane Electric, un ejemplo muy típico, Freenet 6 es otro. Entonces, la interfaz web, le das los datos de tu digamos, configuración, le dices, oye, yo tengo un Windows, o tengo un Mac, o tengo un Cisco, te da tu prefijo, configura ese router, que es el terminador de tu túnel, y establece el túnel y te dice cómo configurar el otro lado, tu lado. Listo. Tienes una configuración bastante automatizada. Requiere una intervención, pero solamente de un lado, no de los dos. ¿Ok? No han tenido tanto éxito como esperábamos. Hay muchos servicios gratuitos, pero no ha tenido éxito para despliegue dentro de la red de ISPs, sino que se han convertido en servicios globales, pero no en decir, a ver, Telefónica, voy a poner en marcha un Tunnel Broker. Pues lo puso en su momento dentro del proyecto Eurosys que os comentaba esta mañana. Pero lo tuvo durante Eurosys y luego se desvaneció. Que era una forma de dar servicio IPv6, aunque fuese con un Tunnel Broker, pero al menos era servicio IPv6 a todos los usuarios de la red de Telefónica. ¿Ok? 6/4. Bien. Imaginaros que yo tengo 2 redes A y B, y en estas 2 redes
tengo un router que sí que es doble pila. Es decir, no el CPE que ahora mismo tenemos en casa barato, sino un CPE pues que por lo que sea tiene doble pila. Que, ojo, hay CPEs baratos de hace años, por ejemplo, había unos Alcatel, unos Thomson, que tenían soporte de IPv6, y fíjate que hablo de hace años, y soportaban 624. Entonces, dado que ese CPE recibe una dirección pública, porque hasta ahora, la cosa va a empezar a cambiar, pero hasta ahora teníamos en la pata one del CPE teníamos una dirección pública, ¿correcto? Entonces, como el CPE recibe una dirección pública, hace la siguiente trampa. Y aquí vamos a la pizarra. Bueno. Imaginaros que yo tengo la dirección A.B.C.D, la dirección IPv4 de mi router, ¿correcto? Imaginaros que yo tengo un prefijo IPv6 especial, que le llamamos prefijo precisamente 624, que es 2000, 2 puntos, ¿qué sería esto? No lo oigo, más alto, un grito. ¿Cuántos bits hay aquí? 16, así de fácil. Hay que complicarse la vida menos, ¿vale? Entonces, imaginaros lo que hago. 2002, 2 puntos, A, B, 2 puntos, C, D, perdón, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, barra, ¿qué tengo ahí? 48. Fijaros, he convertido a hexadecimal los primeros 16 bits y los segundos 16 bits para crear dos bloques de la dirección IPv6. Luego, con una dirección IPv4 pública que es única en el mundo, porque las direcciones públicas son únicas, añadiéndole un prefijo especial IPv6, he conseguido tener mi propio barra 48. Hay muchos equipos, routers domésticos, que hacen esto. Por ejemplo, los Airport. Airport Express, me parece que se llaman, o Airport, bueno, no sé muy bien. Hay varios modelos. Pero hay otros muchos, no son los únicos. El usuario cuyo ISP no le da IPv6 recibe un barra 48. Ahora llega el ISP y le da un barra 60. ¿Qué le decís al ISP? Yo le digo que me voy a otro, exactamente. Yo a lo mejor, en mi caso es así, yo me he hecho mi plan de numeración. Yo he hecho un plan de numeración complejo, con redes que no sean contiguas, que sí, que es más difícil de recordar, pero así no estoy expuesto. O no estoy tan expuesto. Ahora dile a los usuarios que rehagan el plan de numeración. A lo mejor algunos usuarios esto no lo han hecho a mano, se lo ha hecho automáticamente las máquinas de su red, entonces no tendrán tanto problema, pero hay empresas, aunque os parezca mentira, hay empresas que están utilizando desde hace años 624. A veces 624 se utiliza para comunicaciones entre diferentes sitios de la misma empresa. Porque una vez que yo tengo 624 en un lado y en otro, fijaros, la comunicación es peer-to-peer. Entonces, aquello que decía, hay muchos motivos por los que no dar un barra 48 puede ser contraproducente. ¿Ok? Entonces, insisto, una vez que tenemos nuestro barra 48, esa comunicación peer-to-peer es posible. El tráfico va encapsulado de nuevo utilizando protocolo 41, es decir, no es tráfico nativo IPv6, pero no notamos la diferencia. ¿Alguno no lo entiende o está claro? Ahora, inconvenientes. Esto funciona entre dos sitios 624, pero si yo quiero irme a Google, resulta que tengo que utilizar lo que llamamos relés 624. Los relés 624, lo adecuado es que, dado que necesito dos relés, uno para ir hasta Google y el otro para volver, es decir, uno de ida y uno de vuelta, podrían ser el mismo, pero no siempre coinciden. Estos relés se descubren automáticamente por medio de Anycast. Hay una dirección Anycast que es 192.88.99.1, en la que nuestras máquinas buscan quién es el relé. Bueno, pues esto podría producirse problemas de filtrado, que alguien filtrase el protocolo 41, pero si os filtra el protocolo 41 tampoco funciona el tunnel broker, ni funciona 6in4, ni funciona nada. Es decir, eso está mal hecho, es romper la neutralidad de la red. Pero el problema sí que puede estar en que si no hay relés cerca, o si los relés, como es algo que yo dono a la comunidad, por ejemplo, Consul-Intel tiene un relé, pues si yo tengo un enlace de X megas y me satura, yo no puedo hacer nada. Yo no voy, encima de que dono parte de mi ancho de banda a la comunidad, no puedo
se me satura, pues pago más y más. Al final me arruino, claro, lógicamente. Entonces, puede ocurrir que a veces los relés estén en el otro lado del mundo, se esté funcionando mal el Anycast, etcétera. Entonces, a veces puede ocurrir que voy hasta Suiza y vuelvo. ¿Ok? Con lo cual, no es perfecto, pero al menos me garantiza conectividad. Jeff Houston, que he comentado, me parece esta mañana algo ya de los temas que él hace, él dice, a través de unos estudios que ha hecho, que el 20% falla. Sinceramente, yo creo que ahí hay algún problema de las mediciones, porque yo mi experiencia es que llevo 10 años viajando 30, 35 semanas al año por todo el mundo, utilizo IPv6 para llegar a mi casa cada vez que llego a una red nueva y comprobar que todo está ok en casa. Además es que de verdad es costumbre ya, lo primero que hago, como anoche, llegué a la habitación del hotel, a ver cómo está todo en casa. Me conecto, compruebo todo, fuera. Y me salta SIS2FOR o me saltan otros mecanismos y me falla menos del 1% de las veces. Es decir, yo creo que no es tanto el fallo. Y de hecho nos ha ocurrido ayer en Barcelona que el túnel que nosotros hacíamos de forma manual nos daba hasta Google a través de Miami, pues no sé si eran como 300 milisegundos. Y cuando quitábamos IPv6 en la red, y vamos a ver aquí qué ha pasado, funcionaba SIS2FOR en cada una de las máquinas y teníamos 35 milisegundos. Es decir, era muchísimo más eficaz SIS2FOR al revés que el nativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vemos eso? Bueno, pues lo podéis ir viendo en vuestras máquinas. Si todo ha ido bien, ¿no? No, que no he quitado el filtro de... Ah, no has quitado el protocolo 41. Vale. Bueno, pues lo que ocurre, lo voy a ir viendo yo aquí también, es que en las máquinas habréis visto que ha desaparecido el 2001, ¿correcto? Si alguno no lo ha desaparecido, que tire la interfaz wireless y la vuelva a levantar. Porque a veces el tiempo de vida pues puede hacer una mala pasada y tardar un poco más. Entonces, una vez que tiréis la interfaz o que os desaparezca el 2001, os aparecerá un prefijo 2002 en la interfaz SIS2FOR y automáticamente veréis cómo podéis seguir funcionando en el momento que él quite el filtrado del protocolo 41. Fijaros, a mí me mantiene el 2001, así que voy a tirar mi interfaz y la voy a activar de nuevo. ¿Te sigue dando el 2001? A mí ya no. A mí ya me ha quitado el 2001 y si hago un ifconfig de todas las interfaces, veré que tengo una interfaz por aquí arriba, que es esta. En el caso de Mac se llama STF0, que es 2002 y que si os fijáis tiene, habría que mirarlo, pero coincidiría en hexadecimal los datos que tiene con los de la dirección IPv4 pública que yo tengo. Habría que hacer la conversión en hexadecimal, pero vamos, seguro que coincide. ¿Ok? Y si yo hago... No está quitado el filtro todavía, ¿no? Ah, vale. Es que fijaros, lo que acabo de decir que no hay que hacer, que es filtrar protocolo 41, pues aquí por seguridad... Vale. Bueno. Ahora, en cuanto él quite el filtro, lo vamos a ver. Pero la idea es que ese filtro no es habitual que esté. En una entidad privada o en una universidad o algo de este tipo, pues a lo mejor sí, pero no creo que muchos administradores de red estén filtrando cosas así. Salvo... IP versión 6 nativo en todo. Ah, vale, vale. Aquí es lógico que se filtre en ese caso, pero bueno, en muchos sitios ni siquiera... Sí. Estructuras de túneles... En muchos sitios ni siquiera se está tomando esa precaución, pero bueno, es buena idea en este caso filtrarlo porque si tienes IPv6 nativo, ¿para qué quieres hacer un túnel, no? Lógicamente. ¿Está o no? Si tardas, sigo y lo vemos.